Bienvenidos al módulo de cartas generales. Te saluda la licenciada Isabel Ramírez. En este tiempo avanzaremos la lección número 6, que corresponde al estudio de la epístola a los Hebreos. En la primera parte de esta epístola vamos a encontrar una introducción que nos habla de la superioridad de Cristo como un Salvador. Dios ha hablado a su pueblo por medio de su Hijo. Y este Hijo es reconocido como superior a los ángeles. Por lo tanto, Dios le da un mandato a los ángeles. Adórenle todos los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo es reconocido por su Padre, ¿no? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado y seré a él padre y él me será a mí hijo. Cristo, en ese tiempo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El libro de Hebreos nos hace conocer las equivocaciones que cometemos nosotros, estando en el camino ya mucho tiempo, seguimos consumiendo ese alimento que no es propio de personas que ya están siendo maduras, ¿no? Y siguen buscando esa leche espiritual. Ahora, tenemos que reconocer también que este libro nos está dando la superioridad de Cristo. Cristo es superior a los ángeles. De la misma forma, mostrarnos la superioridad de Cristo frente al liderazgo de Moisés. Cristo es superior a Moisés. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha mostrado una salvación más grande de la que en aquel tiempo el pueblo israelita estaba viendo después de salir de Egipto. Esa liberación de la esclavitud, de la opresión del pueblo egipcio sobre el pueblo israelita, duró un tiempo. Pero acá nos están ofreciendo una salvación grande, que no tiene fin, la cual fue anunciada por el Señor y fue confirmada por los que oyeron. Por lo tanto, también nos muestra que el autor de la salvación fue Cristo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de salvación de ellos. Entonces, nosotros podemos decir que Cristo es superior a Moisés porque no solamente nos ha sacado de la esclavitud del pecado, sino que nos ha ofrecido una salvación que ha sido grande e inigualable, que es eterna. Pero nosotros no debemos apartarnos de la ley y debemos recordar en todo momento que Él nos ha sacado del desierto y que nos está haciendo partícipes de poder pisar el paraíso o entrar al paraíso. Con respecto a lo mismo, entonces, también nos está llamando a tener que producir frutos en un tiempo específico. Todo aquel que ya está tiempo en el camino es considerado maduro, un cristiano maduro. Entonces sus frutos deben ser evidentes. También nos recuerda que nosotros, estando en el camino, tenemos que preservar ese camino, pero hasta el fin. No es temporal, porque nosotros somos en esta ocasión no comparados con el pueblo israelita, con ese pueblo que salió del desierto, porque ese pueblo desobedeció, porque ese pueblo se llenó de depresión y querían llegar en un día al paraíso, pero no. Ellos tenían que perseverar y les enseñaron paciencia, aunque a la mala ellos tuvieron que aprender de paciencia.
Y a nosotros también nos llaman a preservar hasta el fin este camino, que no es temporal. También no debemos de ser perezosos y debemos de recordar que el arrepentimiento es único. Ese arrepentimiento es único. En el capítulo 5 nos hacen algunas advertencias contra la apostasía, ¿no? Porque nos llaman a ser cristianos maduros, dejar de lado la leche y empezar con un alimento sólido y dejar de ser niños espirituales. ¿A qué le llamamos apostasía? A aquella persona que pertenecía a un grupo, pero después se salió del grupo y luego empezó a enseñar cosas que no estaban relacionadas a las cuales él había aprendido, ¿no? También vamos a encontrar en el capítulo 6 que Jesús es mayor al sacerdote Melquisedec, ¿no? A quien recordamos que Abraham entregó sus diezmos en reconocimiento de su realeza, porque recordemos que Melquisedec no solamente fue un sacerdote, sino también era denominado rey de Salem. Y que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. No, Cristo no ofreció primero un sacrificio por sus propios pecados y luego por los de su pueblo, ¿no? Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo por la ley, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo ha hecho perfecto para siempre. Esa ofrenda que él presentó en aquel tiempo fue perfecta y por ser perfecta tuvo que hacerse una sola vez. Su efectividad fue a más del 100%. No como en aquellos tiempos en las que una vez al año tenían que presentar esto. Y una vez al año la gente se acordaba de sus pecados. No. Por lo tanto, esto es un diferente trabajo. Es un trabajo puro lo que él hizo en ese tiempo. Jesús es llamado a un mejor pacto, el que ha realizado él, entregándole, porque él entregó la mejor ofrenda, una ofrenda sin comparación, por la cual merece más reconocimiento, ¿no? A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa rey de y también rey de Salem, y esto es rey de paz. Entonces, ¿por qué es comparado Cristo con Melquisedec y siendo él calificado como mayor? Porque él enseñó a realizar una ofrenda diferente en aquellos tiempos se hacía, siendo esta ofrenda única, especial.